¿Dónde está en mayor concentración? Y eso, ¿no? Esto de aquí ya no vamos a hablar mucho porque esto se habla en pH. Ahí vamos a tocar esto. Estos de aquí son, digamos, elementos un poquito más pequeños en cantidad, el calcio y el magnesio. Pero pueden ver el calcio que está un poquito más en el extracelular y el magnesio está en mayor cantidad en el líquido intracelular. Aquí, ¿qué nos falta? Solamente saber las cantidades, nada más. Algo que también aquí hay que recordar es el voltaje. Sodio es positivo, potasio positivo, ¿no? Son positivos. El cloro es negativo, ¿listo? Ahora, el sodio puede estar en un valor de 142 mil equivalentes en el líquido extracelular, por eso es que ven esta gran cantidad. Dentro de las células va a estar entre 10 a 14 mil equivalentes, ¿no? Por eso es esa diferencia. 142, 10 a 14. Entonces hay mucha diferencia. El potasio es básicamente lo mismo, pero al revés. Fuera de las células está entre 4,2, ¿no? 4,5 mil equivalentes y dentro está en 140, ¿no? 140 mil equivalentes, ¿no? Es como el sodio, pero al revés. Más está dentro del sodio. Ahora, ¿por qué estos dos están así tan diferentes? Esta concentración así dispareja se debe a la bomba de sodio y potasio. Han debido escucharlo en histología. En histología les han dicho, las células en su membrana tienen una proteína que se llama bomba de sodio y potasio. Lo que hace la bomba de sodio y potasio es sacar el sodio e introducir el potasio dentro de la célula. Si no existiera esa bomba o no funcionaría la bomba de sodio y potasio, esto puede estar en las mismas concentraciones, fuera y dentro de la célula. Entonces, esto es gracias a esa proteína que está sacando sodio y introduciendo lo que es el potasio dentro de la célula. ¿Ya? Gracias a esto, a esta configuración, la membrana de las células va a tener un voltaje y ese voltaje se llama el potencial de reposo de membrana. Y ese voltaje hacia el interior de la célula puede estar entre menos 65, menos 95 milivoltios. Las células en su membrana tienen una carga eléctrica. Y esa carga eléctrica es justamente por esta configuración de estos dos iones. Muy bien, entonces ya sabemos que el agua que está dentro de nuestro cuerpo tiene minerales, principalmente sodio y potasio, y también el cloro. Tiene otros elementos también disueltos y también elementos orgánicos, fosfolípidos, colesterol. Todo eso se encuentra dentro de lo que es el agua corporal total. Ahora, dentro de la sangre vamos a tener lo que se llaman las células. Esas células en conjunto se llaman hematocrito. Lo dice, es una fracción de la sangre que está formada por eritrocitos principalmente, pero también están algunas otras células que cuando se centrifuga empiezan a tener esta forma, ¿no? Entonces, vamos a hacer en lo que es la parte de fisiología sanguínea la práctica de hematocrito. Todos ustedes se van a sacar el hematocrito para ver quiénes tienen anemia, quiénes tal vez tienen policitemia, quiénes están normales. Entonces, eso se ve justamente con esta prueba. A nivel del mar, debería ser, nos dice 0,4 y 0,36. ¿Qué quiere decir eso? El hematocrito, imagínense que fuera como una reglita que tiene 100 centímetros. 0,4 nos quiere decir que está en un valor de 4, ¿no? En este caso, aquí, ¿no? Más o menos en esta parte. 0,36 está más abajo. Pero eso es a nivel del mar. Por ejemplo, nos imaginamos Chile, ¿no? Y varios lugares donde se encuentran a la altura del mar, ¿no? 0 metros sobre el nivel del mar. En La Paz se encuentra a una altura de 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y aquí en el Alto estamos a 4.100 metros sobre el nivel del mar. Hay lugares un poco más elevados, más bajos. Aquí un poquito abajo estamos cerca de los cerros, ¿no? Luego tenemos las zonas Villadela, que está un poquito más abajo. Pero en promedio es unos 4.100 metros sobre el nivel del mar. Entonces, a esas alturas nos dicen, los hombres ya no van a tener
un valor de ser de 40, esto quiere decir 40 por si acaso, 40%, y no va a ser 51%. Entonces, tenemos mayor cantidad de células eritrocitos en la sangre. En las mujeres va a ser 46%, ya no va a ser 36%. Entonces, eso se debe a que la concentración de oxígeno es más baja que en la natural y eso exige al cuerpo que produzca más eritrocitos, haciendo que esto suba. ¿Listo? Lo que ustedes pueden ver en las personas que generan un desequilibrio en esto es la policitemia, exceso de eritrocitos, y la anemia, disminución de los eritrocitos. En el caso de las mujeres es frecuente la anemia porque las mujeres tienen normalmente un ciclo, ¿no? Cada 28 días donde se va perdiendo una cantidad de sangre. Y otro es la alimentación. Tienen que consumir todas las personas alimentos ricos en hierro, ¿no? Ahí tenemos, por si acaso, la selga, apio, espinaca, y también lo que son las carnes, ¿no? Donde principalmente se guarda el hierro es en el hígado, ¿no? Entonces, si uno consume hígado de los animalitos, está consumiendo una mayor concentración de hierro para combatir la anemia. La policitemia, exceso de eritrocitos, ¿por qué se da? También es frecuente. Se da por una mala respiración o por problemas respiratorios. Es decir, las personas, si ustedes van por la DICEI, por la feria, hay unos que son medio gorditos y la grasa del tórax está comprimiendo a las costillas. Ustedes han visto en anatomía que las costillas tienen que elevarse para respirar. Cuando uno inspira, se elevan las costillas, ¿no? Por los músculos inspiratorios, como el esternón y lo más nervioso. Pero ¿qué pasa si hay grasa ahí que lo está aplastando? Entonces las costillas no pueden ascender y esto ocasiona que no respire adecuadamente. ¿En quiénes se puede encontrar eso? Les decía, las personas gorditas y las personas que trabajan en una posición, ¿no? Casi todo el día. O sea, no hacen ejercicio, no hacen movimientos respiratorios para inspirar. Entonces, esto ocasiona que la cantidad de aire que está inspirando sea muy baja, por tanto, el oxígeno también va a ser bajo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Que el cuerpo interprete que esta persona tiene algún problema de disminución de eritrocitos. El cuerpo no dice, esta persona no está respirando bien, el cuerpo dice, no tiene eritrocitos. ¿Qué hacemos? Fabriquemos más eritrocitos. Y esto ocasiona que esto aumente y suba por encima del 51. Puede llegar al 60% o más todavía de eritrocitos. Y esto ocasiona que la sangre se vuelva como la miel. Entonces es lento el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos porque hay muchas células ahí. ¿Eso qué va a ocasionar? Va a ocasionar que la persona tenga los labios morados, ¿no? O la cara de un color medio azulado, ¿no? Cianótico. Entonces ese problema también se presenta, ¿no? Por una mala respiración o problemas en los pulmones que no dejan que se respire adecuadamente. Esto pero lo vamos a ver, como les digo, en otro segmento. Ahora, esta es una tablita que también está en su libro de Guyton que les dice qué tiene la sangre, ¿no? Entonces ya sabemos que el sodio y el potasio son los principales minerales dentro de la sangre, ¿no? Ahí están los valores, 142. Ahora, como pueden ver, esto puede variar, nos dice, hasta 139 y en el intracelular 14, ¿no? 140, el 4.2, 4 en lo que es el líquido extracelular. Y bueno, esto es, digamos, la composición de todos los elementos, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, azufre, ya proteínas, ¿no? Por su creatina y todo aquello. Entonces, todo esto le va a dar una cierta característica al líquido, ¿no? Entonces, los líquidos corporales van a tener lo que se llama la osmolaridad. La osmolaridad es la cantidad de partículas osmóticamente activas, es decir, que tienen la capacidad de atraer agua, ¿no? Aquí nos da el valor, ¿no? Miliosmoles totales, 299, ¿no? 300 y 301. Como pueden ver, tanto en el líquido extracelular y en el líquido intracelular, la osmolaridad no es muy diferente, ¿no? Son muy parecidos. Miren, aquí es dos decimales que están alterando, digo, están variando, ¿no? Y llega a 300. Y aquí es una unidad, entonces es muy parecido. Ahora, esto es una osmolaridad total, pero también tenemos la osmolaridad corregida. No todas las partículas disueltas en los líquidos corporales atraen agua, entonces por eso se corrige. La corrección, que es el valor que ustedes van a manejar
¿Cuál es la osmolaridad de los líquidos corporales? Es 282 a 281 miliosmoles. Esa es la unidad, miliosmoles. Como pueden ver, esto es líquido extracelular, puede ser intersticial, plasma y también en el líquido intracelular. Entonces, lo que no debe variar, ¿no?, mucho es la osmolaridad. Esa tiene que estar igual en lo que son los líquidos intracelulares. ¿Qué puede variar? Los iones, ¿no? Sodio, potasio. Eso hemos visto que hasta más o menos en los líquidos corporales. Muy bien, entonces, esa es la osmolaridad. Vamos a tener lo que es posteriormente los componentes, todo aquello. Vamos a ir desarrollándonos en los siguientes temas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos calcular? Nos dicen los líquidos corporales. Entonces tenemos lo que se llama los indicadores de dilución. Nos dice, si tenemos una sustancia B, ¿no?, entonces podemos calcular la concentración, ¿no?, de una sustancia A. O al revés, si tenemos una sustancia A, podemos calcular su concentración mediante una sustancia B. Entonces, queremos averiguar, nos dice cuánto de volumen tenemos en una sustancia B. Entonces, colocamos una sustancia A, ¿no?, con una concentración determinada, lo dividimos en la concentración de la sustancia B y obtenemos el volumen, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice volumen de un compartimiento, 1 ml por 10 dividido entre 0,01, que es la concentración, nos da 1000 ml. Entonces, esto se llama principio de dilución. Nos dice, el indicador debe dispersarse uniformemente, el indicador debe dispersarse en el compartimiento, no debe metabolizarse ni excretarse. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esos indicadores? Para el agua corporal total se usa agua radiactiva, ¿no?, tritio, ditio o una sustancia que es la antipirina. Esto entonces va a ir a todos los compartimientos, extracelular e intracelular. Luego, para el extracelular se puede usar sodio, ¿no?, marcado, ¿no?, yodo con retolamato, tiosulfato y melina. Para calcular el líquido intracelular se puede usar, por ejemplo, nos dice una fórmula. El agua corporal total menos el volumen del líquido extracelular, y ahí tienen el intracelular. Porque sería difícil medir el intracelular de cada una de las células del cuerpo. Entonces, casi misión imposible. Lo que se hace es simplemente restar. Volumen plasmático, ¿qué se usa para medir el plasma de una persona? Albúmina, ¿no? Algún colorante, como dice aquí, azul de Evans. Para lo que es el volumen sanguíneo, eritrocitos con cromo, ¿no?, y luego se calcula con volumen sanguíneo. Líquido intersticial nos dice se calcula como volumen de líquido extracelular menos volumen plasmático. Muy bien, entonces estas sustancias se usan para medir estos valores de agua corporal, extracelular y algunos compartimentos plasmático, ¿no?, sanguíneo. El intracelular es difícil hacerlo, por eso se hace con una forma. Muy bien, ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una osmolaridad diferente? Hemos visto que era unos 282, 281 la osmolaridad, miliosmoles. Entonces nos dice, si nosotros nos mantenemos con un valor cercano a los 280, ¿no?, es 81, 82, un poquito menos, a eso se considera una solución isotónica. Entonces, si ustedes aplican un suero fisiológico, una solución de glucosa que tiene esta osmolaridad, cuando ustedes inyecten esa sustancia, no va a pasar nada en el organismo. Las
las células van a estar normales. ¿Listo? Si ustedes aplican un medicamento, una solución, un suero que tenga mayor cantidad de partículas, ¿no? Entonces ustedes están usando una solución hipertónica. Y esta solución hipertónica va a hacer que las células del cuerpo se empiecen a encoger, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con esta célula? Se está deshidratando. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por un principio que se llama la ósmosis. La ósmosis nos dice, el agua va a poder atravesar las membranas semipermeables, como las membranas celulares, con un principio que nos dice, el agua va de un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. ¿Listo? Como ustedes han puesto un suero súper concentrado, entonces hay mayor concentración de partículas fuera de la célula. Y la célula, entonces, que tiene agua, pero una concentración de solutos menor, hace que el agua empiece a difundir a través de la membrana hacia el líquido extracelular. Resultado, la célula se deshidrata. Entonces, las soluciones hipertónicas, por ejemplo, de 360 miliosmoles, generan deshidratación de las células, es decir, las células se encogen. ¿Ya? ¿Cuándo sucede esto? Por ejemplo, alguna vez dice, no, los pacientes, quiero un suerito, me siento débil. Dice, ya, le vamos a poner vitaminas, calcio, glucosa, magnesio. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están fabricando ustedes? Están fabricando una solución hipertónica, ¿no? O sea, van a deshidratarle a las células de ese paciente. Entonces, cuando ustedes preparen alguna solución, tienen que tener en cuenta de que no pueden meter todo como si fuera una receta de cocina, sino tienen que considerar que hay que respetar la osmolaridad de los líquidos corporales. Entonces, no es meterle todo así nomás, porque pueden generar este problema. Lo contrario a esto, las soluciones hipotónicas. Nos dice, si ustedes colocan una solución de 200 miliosmoles, menos todavía, el agua dice, ¿dónde está la mayor concentración? Dentro de la célula. Entonces, el agua que está fuera en el líquido extracelular va a empezar a difundir al interior de la célula. Y esto ocasiona que la célula empiece a edematizarse. Entonces, aquí nos dice la célula se hincha. Entonces, las soluciones hipotónicas, sueros o cualquier medicamento, que su osmolaridad sea debajo de 280, va a ocasionar que las células se empiecen a hinchar. ¿Cuál es el problema? Si esto continúa, la membrana no va a soportar este ingreso de agua. Se va a romper y esta célula va a morir, ¿no? Entonces, las soluciones hipotónicas pueden generar la muerte de las células por una explosión. Bueno, no explota, ¿no? La célula se revienta por un exceso de líquido en su interior. Las soluciones hipotónicas generan edema celular o muerte celular por exceso de líquido. Normalmente esto no va a pasar, no hay soluciones hipotónicas, ¿no? Que se coloquen, bueno, hay, pero no son, digamos, normales de usar. Entonces, ¿esto cuándo va a suceder? Suceder cuando la persona tenga algún problema, por ejemplo, una diarrea, donde pierda muchos electrolitos, y esto ocasione que el líquido extracelular tenga poco sodio, poco cloro, poco potasio, y esto ocasione que el líquido empiece a ingresar a las células, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los compartimientos o espacios potenciales del cuerpo? Se llaman de esta manera porque normalmente no tienen mucho líquido, tienen apenas 5 ml, 1 ml. Pero cuando hay problemas, como en este caso de lo que es la osmolaridad, pueden llenarse de líquido. O también otros problemas como tumores, por ejemplo.
Entonces, los espacios potenciales son la cavidad pleural, la cavidad pericárdica, la cavidad peritoneal y cavidades sinoviales. Les decía en un principio, si ustedes toman 2300 ml y no sale esos 2300, ¿dónde se va a ir el agua que no está saliendo? El agua que no logra salir del cuerpo se va a ir a estas cavidades o estos espacios potenciales. Las personas que tienen, por ejemplo, ascitis, anasarca, ¿no? Pleuritis, ¿no? O otros problemas, pues retienen líquidos y esos líquidos están yendo a estos compartimentos. Entonces, ustedes cuando vean al paciente, su abdomen está hinchado, pero no es que ha comido mucho, sino el agua se encuentra en lo que es el peritoneo. Ahí está. Y tienen que sacarlo porque si no, esto va a comprimir lo que son las asas intestinales y el suelo. Entonces, en el cuerpo tiene que haber esa relación de ingresos y egresos. Si no, se va a retener en un lugar y va a ocasionar este tipo de problemas, ¿no? Aquí ven la radiografía, ¿no? Todo debería ser así, ¿no? Translúcido, ¿no? Porque es aire y el aire no se manifiesta en la radiografía, ¿no? Lo que es músculos, huesos, entonces presenta radioopacidad. El aire no. Pero esto, ¿qué ha pasado aquí? Hay, ¿no? Hay un líquido, ¿no? Puede haber también una masa, pero generalmente, como hemos dicho, es un espacio potencial en la cavidad pleural. Entonces, ¿qué hay? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Sacarlo, ¿no? Aquí le está sacando el líquido. Esto van a ver frecuentemente en tumores de pleura o tuberculomas, ¿no? Y infecciones graves también van a ver. Y ustedes van a empezar a sacar, ¿no? El líquido pleural. Porque, ¿qué es lo malo de esto? No es que el pulmón está ahí, el pulmón es esto. O sea, el líquido ha desplazado el pulmón. Y no está respirando adecuadamente porque no hay mucho tejido pulmonar que esté recibiendo aire. Esto también en el caso de las ascitis. ¿No? Parece una persona gordita, no dice qué bien se alimenta, pero no es su comida, sino es líquido, ¿no? Que está, en este caso, dentro de la cavidad peritoneal, ¿no? Y lo están sacando. Aquí también van a ver más adelante lo que es los tipos de líquidos, ¿no? Los translúcidos, los opacos, ¿no? Que se pueden obtener del cuerpo. Muy bien, vamos a entrar al siguiente tema, que es el control genético. Es cortito, no son muchas diapositivas. Para comprender esto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el tema de control genético de las funciones celulares. Muy bien, para esto, ¿qué tenemos que recordar? El ciclo celular. Las células entonces básicamente están en dos etapas, o se están multiplicando o están en un proceso de, puedo decir, de funcionamiento normal, ¿no? Los músculos se contraen, las neuronas generan potencial de acción, sinapsis. Entonces, esta etapa se llama interfase, ¿no? Cuando las células realizan sus actividades normalmente. Y cuando la célula requiere o el organismo necesita, entra en una fase de mitosis, ¿no? Entonces, tenemos mitosis, tenemos interfase. En las células gonadales tendríamos meiosis, ¿no? Los espermatozoides, los ovocitos. Pero el resto de células es mitosis, ¿ya? En lo que es la interfase, a su vez se divide, nos dice, en la G1, que es un proceso de crecimiento de la célula, la fase S, ¿no? Crecimiento y duplicación del ADN, la G2, crecimiento y preparación para entrar en una fase de mitosis. Ahora, ¿todas las células hacen esto? No. Las células musculares esqueléticas, las neuronales, por ejemplo, y gran parte, digamos, de algunas células de los órganos están en otra fase que es el S0, ¿no? O sea, no están haciendo nada de eso, están haciendo su trabajo, ¿no? Y eso hace que estas células no puedan multiplicarse. Las neuronas cuando mueren,
Debido a que están fuera de este ciclo, entonces no pueden restablecer otras neuronas, no pueden hacer mitosis. Las células musculares estriadas tampoco. Las células musculares cardíacas tampoco. No hacen mitosis. Entonces, si se muere tu músculo cardíaco, se muere tu músculo esquelético y tus neuronas se murieron. No, no hay reposición. ¿Listo? Actualmente se sabe que sí pueden hacer una multiplicación, pero es lenta, lentísima, ¿no? Entonces, no podría regenerarse el órgano, porque su multiplicación es muy lenta. Pero, digamos, son esas células especiales. El resto, por ejemplo, ustedes se hacen una herida en la piel, las células epiteliales rápidamente saltan y entran en mitosis para reparar o regenerar las células que se han perdido, ¿no? ¿Qué órgano también tiene esa capacidad como la piel? Es el hígado, ¿no? El hígado, desde un 15, 20% puede regenerar todo el órgano. Pues imagínense, hay órganos que tienen células que pueden rápidamente entrar a este proceso. Ahora, ¿por qué nos interesa saber eso? Esto es para poder comprender lo que es el genoma. El genoma nos dice es el conjunto completo de instrucciones de ADN que se hallan en las células. En los seres humanos el genoma consta de 23 pares, ¿no? Tenemos 46. ¿Dónde están estos? En el núcleo de la célula y también en las mitocondrias. Solo que el de las mitocondrias no nos sirve para expresarnos, ¿no? O sea, no, por alguna característica de la mitocondria no vamos a tener ojos más grandes, un cabello más claro, sino esas características están en el núcleo. ¿Para qué nos sirve entonces el genoma de la mitocondria? Nos sirve para producir proteínas y enzimas para aprovechar lo que son los carbohidratos, ¿no? Y producir ATP. Y también le sirve a la mitocondria para multiplicarse. ¿Listo? El resto, todos estos cromosomas, ¿dónde están? En el núcleo de la célula. Y aquí podemos ver la diferencia. Imagínense, estas formas así como de letra X, está aquí, fíjense. Pero no siempre es así. Eso es en la mitosis. En la mitosis es cuando el material genético está condensado y está formando estas figuras bonitas como estas, ¿no? Y posteriormente se separan, se dividen y dan origen a otras células. En la interfase, que es todo esto, G1, G2, todo aquello, la fase S, miren cómo están los cromosomas, están totalmente deshilachados, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe que estén deshilachados? Porque en estas fases, ¿qué está haciendo la célula? Está haciendo síntesis de proteínas. Y para que se haga la síntesis de proteínas, tiene que copiarse un pedacito de los genes. Si los genes están así todo comprimidos, no se puede copiar, ¿no? Es como cuando ustedes van al parcial, quieren copiarse de su amigo está así, ¿no? No deja ver. Entonces, entonces, en esta forma no se puede copiar, está bien tapada la información. Y miran al otro lado y su compañero les muestra, ¿no? Incluso alza la hojita para que vean. Entonces, está así, está todo abierto para que se pueda copiar la información, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. En la mitosis, en la multiplicación, el material genético está condensado y no permite copias. En lo que es la interfase, el material genético está todo abierto para la lectura y la copia de la información, para que se pueda generar proteínas. ¿Ya? Muy bien, esto ya lo han visto también en biología seguramente, lo que es la conformación del material genético. Tenemos dos, nos dice, el ADN y el RNA o ARN. ¿Listo? El ADN es lo que se encuentra en los cromosomas, ¿no? Está formado por bases, ¿no? La citosina, guanina, adenina, timina, ¿no? Que son las bases que se encuentran formando el ADN. Y el ARN, que es lo que se utiliza para copiar información del ADN, se encuentra en un principio en el núcleo, pero luego va a ir a salir, ¿no? Al
citosol. Entonces, este ARN tiene las mismas bases que el ADN, pero hay una pequeña diferencia. La timina va a ser reemplazada en el ARN por el uracilo. ¿Listo? Entonces, en el ARN no tenemos timina, ¿no? Está lo mismo, citosina, guanina, adenina, pero la timina se reemplaza por uracilo. Esa es la gran diferencia entre lo que es el ADN y el ARN. ¿Listo? Muy bien, entonces comprendiendo eso, eh, vemos qué es el ARN. Como dice su nombre, ácido ribonucleico. Nos dice es un ácido nucleico que contiene información genética que se ha copiado del ADN. Ahora, es importante para la expresión y regulación de los genes de las células, ¿no? Entonces, los genes que están en el ADN, ¿cómo pueden comunicarse con el resto de las células o con el resto de organelos? Gracias al ADN. Los principales tipos de ARN, lo han debido ver también, es el mensajero, ¿no? El que se copia, ¿no? Agarra el ADN, copia toda esa información y eso empieza a movilizarse hasta el citosol. Lleva información del ADN en el núcleo a los ribosomas del citoplasma. Luego tenemos el ARN ribosomal. ¿Ustedes se han preguntado cómo está formado un ribosoma? Un ribosoma es ARN, pero ARN ribosomal, más proteínas. El ARN de transferencia, ¿cuál es la función de este? Este tiene que agarrar los aminoácidos y tiene que ir acomodándolos para formar lo que son las proteínas. Entonces, lleva aminoácidos a los ribosomas. Luego tenemos otros tipos raros de ARN que les han de comentar, ¿no? No codificables, los microARNs, que se usa para diagnóstico, ¿no? Largos, ¿no? Y apenas son, digamos, donde se encuentran, ¿no? Los ribosomas. Aquí tenemos el dibujito. El mensajero es el más importante porque es el que lleva la información. El ribosómico se va a acoplar a los ribosomas y forma parte de la estructura del ribosoma. El de transferencia agarra aminoácidos y los va llevando hacia los ribosomas para que se vayan acoplando. Ahora, una vez que sabemos esta parte, entonces la pregunta es ¿cómo se codifica la información? Y gracias al código genético ya sabemos cómo se codifica, ¿no? Toda la información del ADN tiene que ser traducida al final en lenguaje de aminoácidos. ¿Listo? Entonces, el ADN puede venir así, ¿no? Por ejemplo, dice uracilo, uracilo, uracilo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que eso es fenilalanina, ¿no? Un aminoácido. Entonces, toda la información que está dentro del ADN al final se copia en estas secuencias, ¿no? ¿Qué son estas secuencias? Se llaman codones, ¿no? Entonces, el conjunto completo de relaciones entre los codones y los aminoácidos van a dar lo que es esta información, ¿no? Son de tres, ¿no? Todo es de 3, 3, 3. Y aquí vemos, ¿no? Leucina, isoleucina, valina, alanina, triptófano, prolina, histidina, glicina, ¿no? Aspartato, lisina. Todos los aminoácidos están representados por cada uno de estos codones, ¿no? Que son 3 bases que se expresan en el ARN. ¿Listo? Incluso tenemos información para detener lo que es la síntesis de proteínas, ¿no? El UAA, el UAG significa alto, hasta ahí nomás lo que es la síntesis de proteínas. Y el UGA, ¿no? Está interesante, tal vez pregunte esto. El UGA también significa alto, hasta ahí nomás la síntesis de proteínas. Bueno, entonces, este es el código genético. Toda la información del ADN al final se traduce en estos aminoácidos, ¿no? Y esas son las secuencias que sirven para identificar. Por ejemplo, la prolina tiene 4, imagínense, ¿no? Aquí. Entonces, esto es lo que se ha descubierto con este proyecto del genoma humano. Han hecho un mapeo de todos los genes y han visto que se repite de esa manera para dar origen a estos aminoácidos, que se van pegando y van dando origen a las proteínas. Muy bien, ahora tenemos los operones, nos dice son unidades genéticas funcionales o grupos complejos de genes que regulan su propia expresión, ¿no? Entonces tenemos aquí un gen, el cual va a tener un inicio y un final, es decir, indica
dónde empieza la transcripción y dónde acaba, ¿no? Entonces ahí tenemos el operón. Tiene una parte que va a ser, nos dice, el factor promotor, que es el que inicia la transcripción. Ahí es donde tiene que comenzar. Muy bien, en este dibujito está lo que es el proceso de la síntesis de la proteína. Hemos visto que del núcleo va a salir el ARN mensajero, el ribosómico y el de transferencia. El ARN ribosómico, como dice su nombre, se va a ir a formar parte del ribosoma. El de transferencia va a ir a agarrar los aminoácidos. En el citosol tenemos varios aminoácidos que están y el ARN de transferencia va a ir a agarrar un aminoácido, ¿no? Dependiendo lo que es su configuración, ¿no? Uracilo, adenina, citosina, van a ir a agarrar, por ejemplo, una metionina. Entonces, claro, estos agarran, pero no saben cómo tienen que armar el rompecabezas. ¿Quién les va a decir la información o quién les va a indicar cómo tienen que ir armando la proteína? Ese trabajo es del ARN mensajero, ¿no? Entonces, viene el ARN mensajero. Aquí fíjense cómo el ARN mensajero se une a la subunidad pequeña. Viene el ARN de transferencia, se empieza a reconocer con el ARN mensajero. Viene la subunidad grande del ribosoma y los captura. Y ya tenemos nuestro primer aminoácido. Luego va a venir otro ARN de transferencia. Entonces se van a juntar los dos aminoácidos, forman un enlace peptídico y ya tenemos un dipéptido, ¿no? Luego viene otro ARN de transferencia, fenilalanina nos dice, y ya tenemos un tripéptido. Y así, aminoácido por aminoácido, se va formando la proteína, ¿no? Polipéptidos, ¿no? Luego van a ser oligopéptidos, proteínas, ¿no? Más de 100 aminoácidos. Entonces, aquí les dice todo lo que ha llevado, o todo desde el principio, qué es lo que ha pasado para dar origen ya a una cadena de aminoácidos o polipéptidos. Entonces, en un principio, ¿qué ha pasado? En el ADN se ha transcrito lo que es el ARN mensajero, la transcripción. Se han generado las instrucciones codificadas que el ADN tenía para que esto se convierta en una secuencia de nucleótidos de ARN mensajero. Luego de la transcripción, ¿qué viene? La traducción. La información en formato ADN, ¿no? Que se ha pasado a ARN, ahora tiene que volverse información en aminoácidos. Entonces tiene que traducirse. Nos dicen, esto ocurre en el citoplasma, donde el ARN mensajero